Aires. Transmite radioar.rocks. Al aire, cultura independiente. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo. Palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de nuestro programa Palabras y Salud, la emisión número 86 de nuestro querido programa. La palabra clave de hoy será tierra. Comenzamos con un poema llamado La Tierra, cuyo autor es Félix Chicaganca, que es un miembro del pueblo aymara, y escribió lo siguiente: La tierra. La tierra es el comienzo de la alegría y el llanto. En ella vive la placenta roja, convertida en piedra negra. En ella están los rituales de seres subterráneos que amarran nuestra sangre con las lianas del tiempo. En esa tierra está la pluma del tucán que guarda el colorido de la vida. Está el agua libre e inquieta, el aroma y el sabor de todas las hierbas que nos llevan al cielo y al infierno. Estamos tú y yo, con la fuerza de los sueños. A esa tierra, negra o amarilla, irán estos huesos. Cuando la boca del tiempo los haya chupado, volveremos entonces a esa placenta, a esa pluma, al agua que toca los cuerpos. Iremos a cantar entre los hilos verdes de esas hierbas para alimentar todos los sueños de los hombres. Volveremos a ser diente de tigre, poema de la noche, tambor de yegua, sonido de flauta, altas horas de la noche, en lo profundo de la gran montaña. Bien, y ahora vamos a escuchar al conjunto Arbolito con su canción Pachamama. se pudre mi forma de ser.
se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Y en este mes en que hay muchos días en que se conmemoran hechos históricos, ya sea junio y después julio y después agosto, bueno, el 20 de junio pasado también fue feriado. El otro día hablamos del 17 por Güemes. Ahora voy a leer un poema en homenaje a esa bandera que nos regaló ese gran hombre que fue Manuel Belgrano, que en una época difícil con respecto a la economía de los gobernantes y de los políticos, de que en general nacen pobres y quedan ricos después, Belgrano nació rico y murió sumamente pobre. Y en homenaje a esa bandera celeste y blanca, insigne de mi autoría. Es un himno sublime que procede de los nudos profundos de la historia. Me estremece su ritmo encadenado que se aloja en los lazos de la gloria. Se nutre en la voz emocionada de los cerros, el río y la pradera, y recorre el camino de esa raza que nos llega del fondo de la tierra. Es fusil, es cañón, vigor austero, reconoce el llamado de la savia que propone ideales de nobleza, de ilustres forjadores de la patria. Cabildo de sus almas ofrendadas, es lanza, montonera, luz y pueblo. Es un muro de inmensa fortaleza, mi bandera flotando en el silencio. Bien, acá también hablamos un poquito de la tierra, de esa tierra que nos dice muchas cosas. La tierra, la palabra tierra viene del latín terra y quiere decir mucho más que esta tierra que pisamos, quiere decir toda la naturaleza. La palabra terra viene de la adoración de dioses. Por ejemplo, Gea era la tierra para los griegos, y Terra era la tierra para los romanos. Y para un pueblo agricultor como el romano, la tierra tenía que decir muchas cosas. Pero para todos los pueblos, desde los más remotos orígenes de la humanidad, se encuentran estatuillas de mujeres con las caderas anchas que significaban la fertilidad, la femineidad, la productividad, la creación. La tierra nos protege, es nuestra casa y también es un planeta dentro del sistema solar, un planeta en el cual vivimos, cuyos movimientos determinan nuestra vida. Por ejemplo, el movimiento de rotación determina nuestros horarios de sueño. Un día tarda en girar sobre su eje, levemente inclinado. La Tierra, con su aspecto de esferoide, también tiene otro movimiento de traslación. 365 días tarda en moverse alrededor del Sol. Y todo eso marca periodos, fases de nuestra vida. Porque nosotros, cuando decimos a otro, ¿cuántos años tenés o cuántos años tengo?, tiene que ver con la cantidad de veces que vimos, o que sentimos, o que percibimos a la Tierra trasladándose alrededor del Sol. Y sí,
esa tierra que dio tanto trabajo a los antiguos que creían que era plana, a los antiguos que creían que no se movía y que el cielo y el infierno eran lugares físicos y que arriba, 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 en el norte estaba el cielo y abajo, abajo, en un agujero grande, enorme, estaba el infierno. Y bueno, cuando empezó a moverse la tierra con las teorías, y bueno, algunas telarañas cayeron de las mentes y también cayeron algunas cabezas y algunas personas fueron quemadas por esta razón, por tratar de esbozar algunas verdades que hacían temer a la gente, porque lo que es cambio asusta. Y fíjense, el pobre Giordano Bruno, científico y filósofo, que lo quemaron vivo por decir simplemente verdades científicas y filosóficas. A Galileo, que casi lo queman, digan ustedes que se dijo que no era verdad todo lo que había dicho. A Copérnico, que decía lo mismo, que la Tierra se movía. Parece que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo van a quemar vivo porque alguien dice que la Tierra se mueve? Y bueno, como decía Bertolt Brecht, si la Tierra se mueve el trono del rey, se mueve el sillón del Papa, se mueve todo, se mueve lo que está arriba, puede ser que vayan para abajo. Eso no todos están dispuestos a digerirlo. Y la Tierra, vista desde el espacio, han visto seguramente ustedes fotos de la NASA, lo llaman el planeta azul, 71% de agua, ese elemento inodoro, supuestamente incoloro, que sirve para la vida. Y por ahora hemos descubierto que por ahora es el único planeta que se ha comprobado que hay vida, pero hace poquito descubrieron 2 planetas que tienen unas condiciones similares a la Tierra y van a investigar a ver qué pasa allí. Nuestro planeta, que tiene las condiciones, el oxígeno necesario para que respiremos, es como un guante que se hizo del tamaño de la mano. La mano es el hombre y los seres vivos, y también las plantas también son seres vivos, y todo lo que hay en la Tierra está adecuado a esa atmósfera. Y la Tierra que es viejísima, que tiene como 500 millones de años, y dicen que va a durar más o menos unos 500 millones de años más, o sea que no tengamos miedo de un fin del mundo cercano, como pronostican algunos falsos profetas, o tal vez, depende cómo nos portemos, puede ser que dure más, entre 2000 y 2500. La Tierra, que es nuestra casa, y la Tierra que la tratamos muy mal. La Tierra que los antiguos habitantes de América respetaban, a la que le pedían permiso para sembrar algo, a la que si le quitaban algo, luego lo ofrendaban. Porque luego vino el hombre occidental, y el hombre occidental con sus botas pisó primero la tierra de América y luego dijo voy a dominar la tierra. Y hay un cuento de pueblos originarios que dice que la madre tierra hizo que las aves, que al principio, según este cuento, tenían solo patas y algo parecido a manos, de pronto tuvieron alas. Entonces comenzaron a volar felices por todo, se remontaban vuelos. Entonces empezaba a haber conflictos porque no sabían cómo usar las alas, eran muy nuevas. Bueno, bien, entonces fueron, en una caverna estaba la mamá tierra y le dijeron, mamá tierra, ¿cómo hacemos? ¿Por qué nos diste alas? Y ella le dijo, yo les di alas para que ustedes las disfruten,
para que vuelen, para que disfruten de toda esa libertad, del viento, de pasar arriba de los cerros. Entonces, ustedes tienen que usarlas. Las aves dijeron, bueno, enseñaron. Bueno, la Madre Tierra les enseñó cómo usar las alas y se fueron contentos. Pero una joven golondrina se quedó cerca, en la puerta de la caverna, a la entrada, y le dijo, no, yo no, me parece que eso está bien lo que me dijiste, Mamá Tierra, pero acá hay algo más. Vos me estás ocultando algo, contame. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Sí, estoy dispuesto a escuchar lo que tenés para decirme. Bueno, no solo crea a ustedes, también crea a los hombres, que son mis hijos también. Y los hombres por ahora no han aprendido tanto, pero llegará un día triste en que comiencen a matar, a exterminar y a tratar inclusive de destruirme a mí, a su madre, la tierra. Sí, pero yo los quiero también. Entonces pensé en una solución: darles a ustedes un bello trino para que puedan darle alegrías a mis hijos los hombres y ellos traten de imitarlos, creando belleza, creando música, y también cuando ustedes vuelen, que el hombre sienta la libertad, sienta la felicidad que da la libertad de su vuelo al mirarlas. Entonces tal vez se olvide de matar y de destruir y quiera crear. Bueno, este hermoso cuento nos hace referencia a todos los problemas que crean los hermosos avances que tenemos desde el fuego, la rueda en adelante, y que en estas últimas épocas han tenido avances, bueno, muy rápidos, tal vez más rápido que la mente del hombre, y eso que los crea. Entonces decimos que tenemos problemas. Estaba leyendo una historia de una chica, en realidad no es agradable de escuchar, pero una chica que en 1922 en Estados Unidos empezó a tener problemas de salud y se le caían los dientes, se le fracturaban los huesos, se le producían infecciones y hasta que al final se murió presa de esa enfermedad, y dijeron que era una enfermedad de transmisión sexual, sífilis, y la enterraron. Pero pasó el tiempo, hubo que remover esa tumba. Cuando la removieron, encontraron algo que los asombró. El cadáver brillaba, y ya habían pasado años. ¿Saben por qué brillaba? Porque esta chica, junto con otras, trabajaba en una fábrica en la cual ella, con un pincelito, con una pintura que contenía cierta sustancia, ponía los números de los relojes y le decían que se tenía que mojar en la boca el pincelito para poner. Esa pintura tenía radio, o sea que la chica esa y otras chicas más y otras personas, muchas, murieron debido a la contaminación con radio mal utilizado, y además en forma engañosa, porque les decían que no era peligroso para la salud. Qué cosa, ¿no? Y luego dijeron que tenía esa enfermedad. Bien, entonces, como eso, hay muchas cosas que nos cuentan los profesores que vienen, que nosotros leemos. Porque no es simplemente que aparece un lobo marino con un collar de plástico. Es que estamos llenando de cosas desagradables el planeta azul, que no siempre va a ser azul. Y después hablamos del calentamiento global, que yo escuché a algunos mandatarios poderosos del mundo decir: eso no es verdad, no. Sí, los escuché por televisión, por suerte no los conozco personalmente. Y decían que bueno, no es verdad la contaminación, o sea, que no es verdad que la Tierra está aumentando su temperatura, que no es verdad que hay peligro que los glaciares se descongelen, que suban el nivel de las aguas, que no hay peligro que haya
huracanes, que haya tsunamis, que haya inundaciones, que no hay peligro que haya contaminación ambiental, que no hay peligro que se muera la fauna y la flora, que no hay peligro que la gente se muera mucho más, en mucha más cantidad que las que se morían en 1922, que no hay peligro. Entonces, hay un culto que hacen los pueblos originarios a la Pachamama. Fíjense, hay un día de la Tierra, usted dice, ¿cómo? Uno es el Día de la Tierra Mundial, entonces ese día es el 22 de abril. Y hay otro día que es el Día de la Pachamama, que es de los pueblos andinos, de la Aymara, Mama, Madre. Pacha, tierra, mundo, universo. Una vez vino una colia a mí, a la escuela donde yo era directora, y me dijo, ¿puedo hacer la ceremonia de la Pachamama? Y yo lo pensé y dije, bueno, hágala. Bueno, ahora después le voy a contar cómo es, pero como un conocimiento, digamos, cultural sobre nuestros orígenes. Bueno, créase o no, casualidad o causalidad, en la Pachamama se le devuelve la tierra, se hace un sacrificio y lo que ella nos da, le devolvemos. Bueno, ella hizo esa ceremonia. Una semana después recibimos una donación de 5.000 pesos, que era una cantidad muy grande en aquella época, muy grande, antes de las sucesivas desvalorizaciones del peso, y pudimos hacer la biblioteca. Bueno, casualidad, causalidad. La Pachamama es una ceremonia que hacen los pueblos andinos, se hace en cada casa, el primer día de agosto, en el cual primero se purifica, o sea, se barren todos los rincones, se quema la basura, se usa mirra, se usa incienso y se echa este humo sobre la gente para purificarlo, para quitar malas energías. Luego viene el momento de hacer un orificio en la tierra, y hay un agujerito, y ahí se pone tabaco para que la tierra fume, para que la pacha fume. Se pone también una especie de masa, una masa de papa hervida y ceniza, que es de color gris. Se pone chicha, a veces se pone un guiso hecho de carne, y con todo eso se le ofrece a la Madre Tierra, a la Pachamama. Es antes de roturar la tierra, es pidiéndole auxilio, es pidiéndole protección, para que todo salga mejor, para que haya productividad, porque la Madre Tierra es la productividad. Bueno, luego de esto sigue la ceremonia, hay cantos, hay baile. Este homenaje habla de los pueblos originarios y de su respeto, porque ellos viven en la tierra, que es su madre, no quieren dominarla. Y hace tiempo estaba yo en Brasil y leí una anécdota. La anécdota hablaba de un cacique Matalló, que se encontraba con un conquistador portugués, y el conquistador empezaba a cortar todos los árboles que tenía a mano a Brasil. Y el cacique le preocupaba y decía, ¿pero por qué cortas tanto? Los necesito porque tengo que teñir, de ahí se sale con la tintura. Tengo que teñir muchas cosas, pero tanto, sí, tengo que llevar, pero ¿tanto necesitas vos llenar todo el barco? Sí, necesito. Y entonces le dijo, porque es para mis nietos, para mis hijos, para todos los del barrio, para todos los del pueblo. Y el cacique le dijo, ¿qué cosa? Yo, sin embargo, para guardarlos para todos mis familiares y para mi tribu,
los dejo en el árbol, y ahí me parece que están más seguros. Y ahí vemos la diferencia de concepción respetuosa de los pueblos originarios y la concepción acumuladora del hombre que venía del capitalismo occidental y que hablaba de juntar mucho y destruyendo todo. Bien, entonces ahora, para seguir con el programa, vamos a escuchar una canción que se llama ¿Dónde jugarán los niños?, de Maná. Bueno, amigos oyentes, hoy tenemos una suerte bárbara, contamos con la presencia valiosísima y los aportes del profesor Héctor González, que fuera mi compañero en el Liceo 7, Domingo Faustino Sarmiento, que ahora se va a volver a presentar. Él ya vino una vez, ya nos enseñó muchas cosas, nos mandó información, las leímos en el Facebook de la radio, así que bueno, hoy nos va a enseñar cosas muy interesantes. Así que, Héctor, contanos vos cómo es tu especialidad, qué hiciste. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, yo soy profesor en disciplinas industriales, especialidad química y química aplicada. Y estudié en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Vamos a hablar un poco de la cronología de la pila y los acumuladores. O sea, la pila eléctrica. Ajá. O sea, nuestro presente está totalmente condicionado por la electricidad, ya sea de las pilas y de los acumuladores. Entonces, esta historia empieza en la antigüedad, en Grecia, que notaron que había un mineral de hierro, la magnetita,
que tenía la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro. Ese fue el primer antecedente que empezaron a observar como una curiosidad. Y al atraer esos pedacitos de hierro, también después descubrieron que podía tener otros usos, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. A continuación empiezan a observar que había peces, o el torpedo, por ejemplo, del Mediterráneo, que producía violentas descargas eléctricas, ya sea a las personas o a otros peces. Ellos lo utilizaban para cazar peces. Y empezaron a investigar hicieron como disecciones y vieron que la columna vertebral tenía una disposición particular que pensaron que de ahí podía venir la electricidad. Entonces ese antecedente ya lo tuvieron en cuenta. Después hubo otro antecedente, que fue la resina fósil que se llama ámbar. Conocen el ámbar, es una resina que exudan las coníferas, que es pegajosa y a veces hasta quedan metidos insectos ahí adentro. Pero con el tiempo esa resina se va solidificando y se va fosilizando. Esto se encontraba fácil porque flota, el ámbar flota en el agua, o sea que estaba en las costas del mar, en las costas de las lagunas, de los lagos. Cosa que hoy en día como es una piedra semipreciosa, es muy imitada, pero la imitación no flota en el agua, o sea que un ámbar verdadero tiene esa propiedad. Inclusive hay un castillo que está todo decorado con ámbar adentro, que es muy famoso. Yo vi esa serie en televisión. ¿Y es verdad que se puede conservar así animales prehistóricos? Claro, sí, se encuentran animalitos, moscas, mosquitos, porque como es pegajosa quedan adheridos ahí. Qué interesante. Y después con el tiempo los envuelve y quedan como protegidos por miles de años. Y se los puede estudiar. Y se los puede estudiar y vemos que es la radiografía de lo que pasaba hace mucho tiempo atrás. Bueno, con este ámbar, que se encontraba en la zona del Báltico, en abundancia, ahí por Suecia, Finlandia, Lituania, bueno, todo el Báltico, vieron que al frotarlo atraía pequeños objetos. O sea que se generaba, todavía no lo llamaron así, pero se generaba como una electricidad estática que atraía pequeños objetos. Bueno, después de esto, ya de la antigüedad pasamos a 1653, que Otto von Guericke construye una máquina eléctrica a fricción. Él descubrió que el azufre, frotándolo, también producía un cierto tipo de electricidad. Entonces generó una máquina que era una esfera de azufre con una manija que la hacía girar a la esfera de azufre. Y abajo le ponían una tela seca. Era importante que estuviera seca porque si hay humedad, la electricidad estática no funciona. Se descarga, se pierde esa electricidad. Y este globo girado a mano genera una electricidad que también es capaz de atraer pequeños objetos. Bien, seguimos. En 1675 en Inglaterra se sostiene la hipótesis sobre la teoría de los vértices, que demuestra que la electricidad se genera más en los vértices, pero siempre que haya aire. Pero este descubrimiento permite probar que también se genera el vacío. No hace falta que haya aire. Ustedes pueden frotar un cuerpo como el ámbar o como el vidrio y se genera electricidad tanto en la atmósfera, con aire o sin atmósfera, o sea en el vacío. Todas estas cositas van sumando. Cuando frotábamos el peine. Exactamente el mismo fenómeno. Y levantamos papelitos. Exacto. Ahí empieza todo, porque ese movimiento, esa electricidad, después fue domesticada. Primero se vio que existía. Después en las tormentas había soldados con armaduras de hierro que brillaban, porque eran los fuegos de San Telmo, porque producían, la electricidad se escapaba por la armadura y producía luz. Entonces todo eso se fue enganchando y conectando.
Y bueno, se estudian en 1676 en Francia los efectos producidos por el torpedo, que es la anguila, la que nosotros conocemos como anguila, que produce descargas eléctricas. Bueno, allá no había anguila, nosotros sí tenemos anguila. Sí. En 1729, en Londres, empiezan a darse cuenta que los cuerpos pueden ser catalogados como diferentes o indiferentes. O sea que algunos son conductores de la electricidad y otros no conductores. Y después se los llama positivos o negativos. O sea que la electricidad empezó a catalogarse como positiva y negativa. No había un solo tipo de electricidad. Había cuerpos que se cargaban de una manera y otros de otra. Y en realidad, al frotarlo, lo que se hace, se arrancan los electrones de la superficie del cuerpo. Pero algunos cuerpos funcionan al revés. Arrancan los electrones de la tela y se cargan con la carga opuesta. Entonces, pasamos a 1733 en París, que François de Sistenay descubre la electricidad vítrea y resinosa, que es la del ámbar y la del vidrio, que esas son las dos opuestas ya bien clasificadas. Sabemos que frotando vidrio se produce un tipo de electricidad estática y frotando la resina se produce la otra, que se llama positiva y negativa. Y ahí empiezan a ver que esos pequeños cuerpos cargados eléctricamente se atraen o se repelen. Si tienen la misma carga eléctrica, se repelen. Si tienen distinta carga eléctrica, se atraen. Entonces ya van armando un pequeño esquema. Ahora, en 1746, Edward Jürgen von Kleist inventan el primer condensador. ¿Qué es un condensador? Es un aparato que tiene la capacidad de almacenar electricidad. Y almacenar electricidad estática, fundamentalmente porque era la única que se conocía en aquella época. Y se lo llama la botella de Leyden, que es una botella de vidrio que por dentro y por fuera tiene unas placas muy delgadas, unas láminas delgadas de un metal. Por ejemplo, aluminio o algún otro metal como puede ser latón. Y se podía guardar. Esa electricidad se podía guardar. O sea, esa botella una vez cargada se podía guardar y cuando se descargaba, que se hacían tocar la lámina interna con la externa, producía una descarga eléctrica. Este es un invento muy importante que hoy se usa permanentemente. El condensador que tiene su origen en la botella de Leyden. Después, en 1762, en Suiza, Sulzer se refiere a la sensación que produce la electricidad en la lengua, que muchas veces todos los adolescentes han probado de ponerse una pila en la lengua y ver que se produce un cierto sabor ácido. Por lo menos los alumnos que yo tenía en la escuela lo hacían. Esto mismo lo hizo posteriormente Volta, porque Volta pensaba que la electricidad producía los sabores, producía los sonidos y producía una serie de sensaciones. Entonces se provocaba electricidad para ver si descubría algún sabor o alguna propiedad. Que en ese momento no tuvo éxito, pero finalmente sí se dieron cuenta que el cuerpo humano es totalmente eléctrico, por el electroencefalograma, el electrocardiograma, el electromiograma y todas las mediciones que se hacen en el cuerpo de electricidad. O sea que somos seres eléctricos, y Volta tenía razón. Bueno, en 1773 observan que el torpedo tiene una característica especial que después la van a utilizar para empezar a inventar las pilas. Que ellos vieron un ordenamiento especial en esa columna vertebral. Bueno, en 1774 Lavoisier enuncia su ley, en la cual nada se crea, todo se transforma, que todos conocemos. La ley de la conservación de la masa. En 1780, Galvani descubre un fenómeno extraño. Él hacía disecciones de ranas y las colgaba en una reja que era de hierro. Esas disecciones de ranas, las patas ya limpias, las enganchaba con un alambre de cobre y las colgaba en una reja de hierro. Al colgarlas ahí, las ranas engogían las patas. Entonces se dio cuenta que esa electricidad era la que producía el movimiento en los cuerpos. En los músculos. En los músculos, sí, en los tendones. Los tendones. Sí, sí.
Y bueno, eso fue otro descubrimiento importante. Después, en 1785, para medir estas fuerzas eléctricas, viene Charles Coulomb, inventa la balanza de torsión, que es un hilo muy fino de acero colgado verticalmente, que tiene una barra en el centro equilibrada, con 2 esferas de madera en cada punta. Entonces, al atraer cargas eléctricas a esas esferas, la balanza empezaba a girar, porque le dije que era un eje vertical colgando con una regla de 2 esferas. Y era muy sensible y podía medir cargas muy pequeñas. Y ahí empezaron a medir cargas de mayor o menor intensidad, producidas por frotamiento, nada más, la famosa triboelectricidad. Siempre era estática. Siempre es estática, sí. Fue muchos años fue de electricidad estática. Después viene otra parte de la electricidad, ya química, pero hace falta un descubrimiento importante, es como descubrir el resorte. ¿Vieron que el resorte yo le entrego energía y él la devuelve? Bueno, ese descubrimiento hace que se empiecen a inventar las pilas eléctricas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, en base a esto de Coulomb, se enuncia la primera ley: entre 2 cuerpos cargados con electricidad, la fuerza de atracción aumenta o disminuye con respecto al cuadrado de la distancia que los separa. Ahí empieza la primera ley de Coulomb. En 1792, Giovanni Valentino, Mario Fambronis comunica en una conferencia tenida en la Academia que tuvo éxito para disociar el agua, porque el agua siempre se pensó que era un elemento químico. Todos creían que el agua era un elemento, así como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Los elementos de los griegos. Claro. Pero este hombre empieza a hacer unos experimentos y obtiene con esta electricidad 2 gases distintos que estaban formados, que estaban en el agua, que eran lo que formaban el agua. Y ahí se empieza a demostrar que el agua no es un elemento químico, sino que es una sustancia compuesta, no una sustancia simple. Otro paso importante, poder diferenciar que el agua no era, digamos, un elemento. En 1792 ya Volta aparece e introduce una distinción entre conductores metálicos y conductores húmedos. Un metal, una barra de metal, conduce electricidad, pero una solución salina también conduce electricidad. Después se dieron cuenta y lo explicaron que las cosas suceden como si la electricidad circulara en los líquidos que tienen una sal disuelta. Sí. Pero no es que circulan los electrones, sino que las cosas suceden como si estuviera circulando la electricidad como en un metal. Esto dio otra pauta importante. Y acá en 1796, ya nos estamos acercando, Volta trata de cuantificar este fenómeno con el electrómetro a condensador, realizando por él mismo, y propone una escala de potenciales metálicos. Y coloca en primer lugar, antes que el oro, al dióxido de manganeso. Hoy sabemos ya que cada metal tiene un potencial eléctrico. Y no solamente cada metal, sino cada sal disuelta en agua también tiene un potencial eléctrico. Está cuantificado a la milésima de volt, digamos, ¿no es cierto? Te vamos a hacer un descansito. Bueno. Y vamos a pasar así. Vamos a escuchar Madre hay una sola de la versión. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio
juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Bueno, pero qué interesante todo esto, profe, que nos está contando, porque fíjate que la electricidad es tan importante para nosotros que el otro día que hubo ese corte masivo, hasta la gente salía a la calle a comprar cosas para comer, tenían gusto oral, estábamos todos como locos sin la electricidad, ¿no? Sí, Así sí. que vos nos estás contando la historia, así que ¿qué pasó después? Los electrodependientes. Bueno, Sí, acá se conocía también la pila de Bagdad, que no se sabe todavía muy bien si es cierto o no, pero para mí sí. La pila de Bagdad, que era como Bagdad. una maceta de arcilla, como si fuera una granada, de unos 15 centímetros de alto, que tenía un electrodo de hierro y un electrodo de cobre adentro, tapados con brea, que esos elementos estaban en la antigüedad. Esa pila tenía la función, el hierro, de irse oxidando y el cobre de captar esos electrones. El hierro se oxidaba, cedía electrones y el cobre los captaba y se cerraba un circuito de muy poca intensidad, digamos 0,3 voltios, pero era una intensidad. Bueno, pero eso no tenía muchos efectos prácticos en esos tiempos. Pero ¿qué pasa? En esos años, en 1798, empieza a haber un proceso capaz de purificar el zinc de la naturaleza, porque en la naturaleza el zinc se conoce como óxido de zinc o sales de zinc, y ya está estabilizado. Cuando una vez que un metal está oxidado, ya no se oxida más, ya no reacciona más. Pero se inventa un proceso que permite purificar el zinc de la naturaleza a partir de sus óxidos o de sus sales. Y ese zinc metálico ahora está con vida, está con energía, y lo espontáneo para ese zinc es volver a pasar a su estado mineral, volver a oxidarse como estaba antes. Es como si estuviera intranquilo. Es igual que si tuviéramos un pedazo de carbón. El carbón va a tener tendencia a quemarse, tiene esa energía interna, eso que le llaman energía libre, de Gibbs. Entonces, con ese zinc, que ya está puro, empiezan a hacer experimentos en base a la columna vertebral del torpedo y hacen una especie de pila de discos de zinc y discos de cobre separados por una tela embebida en vinagre, por ejemplo. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que esto puede producir electricidad, porque el zinc, al querer volver a su estado fundamental, que es zinc 2 positivo oxidado, esos electrones que le sobran los suelta, y si está armado el circuito de forma tal que esos electrones yo los pueda tomar, entonces ahí es como empieza a funcionar la pila. Los electrones, en vez de descargarse dentro de la solución, yo tengo que hacer que circulen por afuera de ese circuito. Si circulan por afuera, son electrones que yo tengo en movimiento, y esos electrones son los que producen la electricidad. Entonces, el primer descubrimiento donde se basaron todos es que pudieron obtener zinc metálico. Más o menos, justamente. O sea que eso fue fundamental. ¿Sí? Claro, es fundamental, porque el otro antecedente era esa pila que le dije yo de Bagdad, que para mí funcionaba, porque el hierro se lo encuentra en la naturaleza, es meteorítico, o de alguna forma se lo encuentra puro. Pero la mayoría del hierro no está puro, está siempre oxidado, que es esa tierra colorada de emisiones, o esos compuestos de colores que son de hierro, que son verdes si son ferrosos, o rojos si son férricos. Bueno, es medio específico esto. Pero ese hierro no tiene propiedades químicas para hacer electricidad. En cambio, el hierro puro sí. Y ellos sacaban hierro de los meteoritos, de un lado lo sacaban. Pero acá el zinc, que se obtuvo químicamente, con reducción por carbón, bueno, todo un método, es el que da origen a que se empiecen a producir estas pilas eléctricas. Entonces Volta inventa la pila que la llama motor perpetuo. ¿Y cómo era esta pila? Bueno, era
No era como las que le ponemos a... No, tiene su nombre de pila porque están formando apilados unos discos de cobre y de zinc. Sí. Y en el medio de ellos hay una tela humedecida con vinagre. Se forma una pila de más o menos unos 20 discos y ahí se puede generar ya una... Ahí viene la palabra pila. De ahí viene la palabra pila, que están todos apilados, Sí. esos elementos. Esa fue la primera, que después fue evolucionando, porque no era muy efectiva, pero sí se dieron cuenta. Bueno, pero era la primera. Era como un bebé recién nacido, claro. En 1800, Volta anuncia la invención de la pila a Sir Joseph Banks, presidente de la Royal Society de Londres. Es uno de los grandes descubrimientos de la época, de los grandes inventos. Sí. Bueno, y acá ya con más eficiencia descomponen el agua en hidrógeno y oxígeno con esta pila de Volta. Ya no era con electricidad estática, ya era una pila eléctrica. Ya era con más O sea, hay reacciones químicas que ocurren en un recipiente, pero los electrones, en vez de circular por dentro, circulan por fuera. Y esa es la corriente de electrones. Y empiezan a hacer experimentos con sales disueltas en agua y logran la electrodeposición de metales, uno sobre otro. Por ejemplo, una barra de hierro le pueden depositar una superficie de cobre eléctrico, que es muy adherente, sabiendo qué condiciones hay que usar. Ese cobre que se deposita sobre el hierro es muy adherente y usted dice, bueno, esto es cobre, no es hierro, porque tiene una coloración, un espesor uniforme que hace parecer que es cobre. ¿Y a qué fue lo primero que se aplicó de la electricidad, además de lo del agua? Bueno, no, después se aplica a esto que estoy diciendo, a electrodeposición, que se llama galvanoplastía, porque Galvani, que hizo sus experimentos con las ranas, le dio el nombre a los procesos químicos que ocurren con corriente continua. Cuando se habla de galvanizado, claro. Esos galvanizados, lo que nos hacen en las gomas, en los coches, puede ser algo así, ¿no? Se hace el galvanizado en piezas de hierro que están sometidas a trabajo a la intemperie, en condiciones agresivas de lluvia, sol y humedad, niebla salina del mar. El galvanizado lo protege muchísimo. Tiene una propiedad de que se forman carbonatos muy duros y no se sigue oxidando el hierro que está abajo. No se deteriora. No se deteriora. Pero después vino Cruikshank y mejora la pila de Volta. En vez de hacerla vertical, la hace horizontal. Y pone todos casilleros. Casilleros como si fueran para guardar piezas verticales, como para guardar los CD. Sí. Y ahí coloca el líquido y siempre coloca 2 pares en cada casillero. Entonces, esto hace que el contacto eléctrico entre el líquido y el metal sea bastante importante. Y con esto se produce una gran mejora, un gran avance. Este cajoncito es como una artesa que tiene todos esos casilleros que te decía, donde se van guardando los CD. Bueno, y estas experiencias después esta pila la va a usar Davy para lo que vos me preguntabas recién. Davy, con el método electroquímico, descubre elementos nuevos que no se conocían hasta ese momento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el sodio, el calcio. Que cuando se descubre este nuevo método eléctrico se empiezan a descubrir esos elementos que antes no se podían purificar por métodos químicos comunes. Claro. Con reducción con carbón, los métodos químicos. En cambio, con la electroquímica se empiezan a poder identificar nuevos elementos. Bueno, acá en 1801, Volta le presenta la pila a Napoleón Bonaparte como un dato curioso. Y después, en ese mismo año, Davy, que era el presidente de la Royal Society, digamos que explica el funcionamiento de la pila basados en reacciones de óxido-reducción. Se empieza a trabajar el concepto de oxidación y reducción, que es ganancia o pérdida de electrones en un elemento o en una sal. Eso antes
habrán escuchado hablar de la teoría del flojisto, todo se explicaba por la teoría del flojisto. Empiezan a caer todas esas teorías que fueron muy usadas en su momento, como la esfera de Ptolomeo, que era la única explicación que había antiguamente. Y bueno, se hace la primera doradura galvánica de oro en 1802. Ya se deposita un metal más raro todavía, que no era cobre, sino que era oro. Se deposita oro sobre un metal que no era tan noble, por ejemplo, hierro, o sobre cobre. Si usted hace un baño de oro sobre cobre, parece que fuera de oro. Entonces toma un valor enorme. Claro. Y no se sabe si hasta se falsificaba el oro haciendo baños. Claro. Y a mí me han contado que hay cubiertos de plata, que uno los lima y no son de plata, abajo son de un metal no noble, y tienen un baño que parece que fuera de plata, porque ya dominaban toda esta teoría. ¿El dorado a la hoja tiene algo que ver? No, el dorado a la hoja es simplemente una lámina de oro que se va golpeando, moldeando sobre madera o sobre un metal y se adhiere. Como el oro se puede laminar en láminas muy finas de 1 milésimo de milímetro o de un 100 milésimo, no recuerdo bien exactamente. Sí, porque las obras de arte se usaban más. Y bueno, seguimos avanzando. Vos andabas más o menos, se nos va acabando el tiempo, andabas más o menos rodeando hasta donde querés decir. Sí. Bueno, ya en 1802 empiezan a investigar esto de la pila de Volta, que necesitaba un líquido, y empiezan a usar una pasta de dióxido de manganeso que hace que la pila no chorree tanto. Ajá, y es el antecesor de la pila seca. Claro, porque era pila húmeda. Claro, era húmeda como la pila famosa de los timbres, que a mí me la contaron, así que ya no creo que haya muchos que la hayan visto, que era una barra de grafito con un cilindro de zinc y una solución de cloro de zinc, y esa pila alcanzaba para mover los timbres. Mirá vos. Hace años. Era líquida, totalmente líquida. Y bueno, después empiezan a ver que la pila esta puede ser reversible. O sea que cuando yo conecto los electrodos y los electrolitos, genera electricidad. Pero si yo a esa pila le doy electricidad, se vuelven a regenerar los electrolitos que se habían desgastado. Se empiezan a dar cuenta que es reversible. Algunos fenómenos de pila. Después vamos a ver que la reversibilidad, digamos, en un 100%, es muy útil porque da origen a los acumuladores. Los acumuladores de plomo, que son prácticamente la base del funcionamiento de las baterías de hoy en día. Claro. Baterías es porque son un conjunto de electrodos. Es igual que una batería de cocina que tiene 10 ollas. Porque tiene varios. Tiene varios, claro. Y sabés que no se nos va el tiempo. Bueno, sí. Pero tendrás que hacer un parate acá para después seguir. Claro, sí. Para seguir la próxima vez, continuará esto. Continuará. Porque hay tiempo de cosas. Porque estamos en 1807. Claro. Y bueno, llega hasta el año 2000. Llega hasta el año 2000. Entonces, la próxima vez que va a venir el profesor, que va a ir fijando desde ahora la fecha para organizar sus horarios, va a seguir. ¿En qué año quedamos? ¿En 1807? Sí, 1807. Bueno, poner una marquita ahí, va a seguir con toda esta historia tan interesante de la electricidad, que la verdad que es estas son las pilas eléctricas, el comienzo. Hasta que viene la luz eléctrica. La que usamos. Claro. Y que tanto necesitamos. Que ahora somos esclavos. Ahora somos esclavos y contaminadores. En gran escala. Bueno, profe Héctor González, amigo acá de la radio, un gustazo de que hayas venido. Gracias por todo lo que vamos aprendiendo con vos. Hoy aprendimos un montón, los oyentes y nosotros. Te damos las gracias por tus aportes, de tu especialidad, que sabes tanto, y de ese trabajo tan interesante. Y bueno, vamos a seguir la próxima. Así que vos ahí ponés la pausa y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme, ha sido un honor. Bueno, amigos oyentes, hasta el lunes, y ahora nos vamos a despedir con los vasos vacíos,
en la cual los Kayak y Celia Cruz nos deleitan con esta hermosa canción. Estás escuchando Radio Bar, radiowar.rocks.